Vamos a meditar en la palabra, en la escritura. Estamos en la proclamación de la palabra. Y para ello vamos a Ezequiel, en el capítulo 22. Ya hemos leído en nuestro orden de culto estas lecturas. Y quisiera que fuéramos pues a Ezequiel, capítulo 22. Y en especial le voy a dar lectura aquí en el versículo 30. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Así dice la palabra de Dios en Ezequiel 22:30. Dice también la palabra en Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3. El versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Vamos a orar. Señor, a esta hora, Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella tú nos hablas, tú nos exhortas, tú nos consuelas. Y Señor, queremos rogarte pues que tú nos bendigas a través de esta escritura en Ezequiel y en el libro de Hechos. Gracias, Padre, por la vida de tu pueblo. Te rogamos pues que estemos atentos, que estemos reverentes a tu palabra, Señor, y no distraídos. Padre, a pesar de que estamos en nuestros hogares, que podamos estar atentos, sin otra preocupación más que escuchar tu palabra. En Cristo te lo rogamos. Amén. Bien, entonces, en este capítulo 22 de Ezequiel, en el versículo 30, encontramos si ustedes pusieron detalle a todo el capítulo 22, cada una de las cosas que fue diciendo, cada versículo, encontramos aquí tres amonestaciones o tres ocasiones en las que en este mismo pasaje Dios está hablando a Ezequiel. Entonces, en estos tiempos de pandemia y muerte, podemos ver, porque el versículo 30 que ya leímos nos habla y nos dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. En esos tiempos de pandemia y siempre, ¿verdad? En todas las edades y en todas las generaciones, Dios ha estado buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha, hombres y mujeres intercesores. Y en Hechos, en el capítulo 3, estamos viendo cómo aquí Pedro, dice el versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces, aquí, qué importante es, pues, que cada uno de nosotros nos pongamos en la brecha. ¿Y qué significa? Es lo que vamos a ir viendo en este momento, en esta ocasión. Ezequiel, capítulo 22, habla de juicio contra los perversos, contra los asesinos. Dice, déjenme leer el versículo 4. Dice ahí Ezequiel capítulo 22, 4, dice, en tu sangre que derramaste has pecado. O sea, está hablando de gente que no se toca, no se tienta el corazón para matar, para asesinar, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste. Entonces, aquí hay una palabra de juicio contra los perversos, contra los asesinos, contra los idólatras, contra los que desprecian a sus padres y hacen violencia contra el extranjero y despojan al huérfano y a la viuda. Juicio viene contra los que han profanado también el día de reposo. Juicio viene contra los que han profanado el día de reposo, contra los que están en inmoralidad sexual, contra los calumniadores y avaros. O sea, este capítulo 22 de Ezequiel es un capítulo bastante fuerte para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá.
lo más extraordinario de estas palabras en el capítulo 22 es que no están dirigidas contra una nación extranjera. Toda esta degradación, toda esta depravación, toda esta inmoralidad, toda esta pérdida de valores está ocurriendo en el pueblo de Dios directamente. Y aquí entonces está dirigida a Israel. Esta miseria humana que se juzga aquí en este capítulo 22 de Ezequiel es la que está ocurriendo también hoy en nuestro tiempo, en este siglo XXI y aún dentro del pueblo de Dios. Porque esta palabra va dirigida a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Y esta palabra también va dirigida hoy a nosotros como pueblo de Dios. Por eso es que en el título de este mensaje, el título se llama El hombre que Dios busca. Y Dios está buscando hombres y mujeres que no hagan toda esta, toda esta injusticia social que podemos leer en este capítulo 22, que no, dice aquí, que no derramen la sangre del inocente, que no estén humillando al extranjero, que no estén haciendo violencia al huérfano y a la viuda. Y tenemos pues que entrar en un análisis, en un autoanálisis, cada uno de nosotros, para ver de qué manera estamos actuando. Quizás estamos actuando que es igual que esta misma nación, que este mismo pueblo. Y pensemos, porque el versículo 14 nos habla, aquí dice, ¿estará firme tu corazón? ¿Está firme tu corazón ante todo este juicio que está viniendo aquí, que se está mencionando? ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. En este mensaje, pues, hay tres aspectos muy importantes que debemos de considerar. Tres aspectos muy importantes que debemos de considerar y que se manifiestan en esta conversación de Dios con Ezequiel y se manifiestan en el vino a mi palabra de Jehová. Y podemos encontrar tres vinos aquí en este capítulo 22. El primero se encuentra en el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. El segundo vino se manifiesta en el versículo 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y el tercer vino se manifiesta en el versículo 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y son tres exhortaciones que Dios hace al pueblo a través de Ezequiel. Así que vamos a verlas rápidamente. Y aquí estamos en el primer vino. Y el primer vino ya comprende los versículos del versículo 1 al versículo 16. Y aquí nos exhorta a analizar cómo está nuestra vida delante de Dios. Al leer estos primeros 16 versículos de Ezequiel 22, nos damos cuenta que hemos de reflexionar acerca de nuestra propia vida espiritual. Porque aquí, como ya dije, hay un juicio en contra de todos aquellos que están derramando sangre, todos aquellos que padres y todos aquellos que están despreciando a su padre y a su madre, dice el versículo 7. Todos aquellos que desprecian y son soberbios con el extranjero. A veces uno puede decir, pero pues qué extranjero, pero a veces tenemos contacto con las personas que están migrando de Centroamérica hacia Estados Unidos y quizás no hemos sido muy buenas personas con ellos, yo no sé. Pero aquí tenemos que reflexionar en esta palabra. Y dice el versículo 8, mi santuario menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Uno puede decir, como aquellos de Malaquías, ¿en qué hemos menospreciado tu santuario? Pero pensemos por un momento en que tenemos cerrado el templo y estamos celebrando culto en nuestros hogares y qué tan fieles hemos sido a ese encuentro con Dios en nuestro hogar.
porque de alguna manera nuestro hogar ahora es extensión del templo de Cardenales 19 y debemos de ser reverentes con eso. Nuestra casa es un santuario, nuestra casa es el lugar de adoración, el lugar donde Dios es el invitado de honor y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo presente. Entonces, ¿cómo hemos actuado en ese renglón? Porque aquí dice, mi santuario menospreciaste y mis días de reposo has profanado. El día de reposo es para estar en su presencia. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para el Señor. Entonces, analicemos, hagamos un análisis de conciencia nosotros, cada uno de nosotros en este primer vino a mí palabra de Jehová y que Ezequiel nos está hablando a nosotros. Y aquí hay otras cosas pues degradantes. Versículo 10, estamos en Ezequiel 22:10. La desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. O sea, es una palabra dura en este momento y en este tiempo de Ezequiel, en contra del pueblo, en contra de la nación, en contra de Judá. Tenemos que hacer un análisis, una autorreflexión, porque ya leímos del versículo 14, estará firme nuestro corazón, tu corazón, mi corazón. Tenemos que reflexionar. La segunda exhortación la encontramos en los versículos 18 al 22. El versículo 17 dice nuevamente, vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 18, hijo de hombre, la casa de Israel, vean en contra de quién va este juicio, en contra de quién va esta palabra, la casa de Israel, su propia nación, su propio pueblo, se me ha convertido en escoria. O sea, dura palabra es esta. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Escoria, nos está viendo ahí al pueblo, a la nación como escoria. Nada de valor hay en ellos, porque aquí se menciona bronce, estaño, hierro, plomo, ¿sí? El versículo 19, por tanto, así ha dicho el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, aquí que yo reuniré en medio de Jerusalén. Y dice que los va a fundir, el versículo 20, dice, os fundiré, yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos, consumidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Día de juicio para el pueblo, para la nación. Yo espero que ninguno de nosotros tengamos que nada de eso que se está advirtiendo aquí en los vinos a este pueblo, a esta nación. Vino a mí, palabra de Jehová. Nos advierte nuestro Dios que tenemos que corregir actitudes nosotros, si estuviéramos haciendo algo de lo que aquí se menciona. Él quiere purificarnos como a la plata. Él quiere hacernos limpios y hacernos puros. El tercer vino lo encontramos en los versículos 23 en adelante. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, el versículo 24, hijo de hombre, di a ella, a la nación, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día de furor. Hay conjuración de sus profetas. Y aquí en estos versículos en adelante empieza a hablar de que nadie está libre
de que nadie está sin pecado, de que todos han pecado delante de Dios. Hay una acusación grave contra todas las clases de Israel. Empieza por los sacerdotes, se sigue con los príncipes, se sigue con los profetas y se sigue y termina con el pueblo. Todos se han corrompido. Los va mencionando. Ya hicimos la lectura de Ezequiel capítulo 22. Menciona a los sacerdotes en el 26, menciona a los príncipes en el 27, menciona a los profetas en el 28 y menciona al pueblo también el versículo 29. Todos se han corrompido. Los sacerdotes han violado la ley de Dios, han contaminado el santuario. Dice aquí en estos pasajes, no hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Vean, de tanto pecar se han encostrado. Dice aquí la palabra de Dios, que no hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Vean, a ese grado está la vida de los sacerdotes. A ese grado está la vida de toda la nación. Y aquí, este pueblo está destruyendo las almas. Dice aquí, estos sacerdotes han derramado la sangre, están destruyendo las almas. Los profetas profetizando falsedades, vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Aún el pueblo oprimían y cometían robo, afligían al menesteroso y al extranjero. Esa era la condición de estos líderes de la iglesia, líderes del pueblo, sacerdotes y profetas. Urgente es, pues, que alguien les advierta del mal que están haciendo, del mal que va a venir también sobre ellos en consecuencia. En Ezequiel 22:1, Dios dice a Ezequiel, dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones. Aquí, esta palabra que nosotros estamos escuchando es para nosotros, pero también para una nación en la que vivimos que efectivamente está en idolatría. Y aquí nosotros tenemos que ponernos en la brecha. Este título de mensaje le he puesto el hombre que Dios busca. No el hombre que busca a Dios, sino el hombre que Dios busca. Y el hombre que Dios busca está en el versículo base de este mensaje, en el versículo 30, y busqué entre ellos, dice aquí, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El hombre que Dios busca. Hombres y mujeres que se pongan en la brecha. El significado de la brecha en el texto es que hay una abertura, una grieta entre Dios y los hombres que necesita ser cerrada. Primero, que se ponga alguien ahí. Segundo, que empiece a reparar. Y esa reparación viene a través de la intercesión, a través del ruego, a través de la súplica por una nación idólatra, por una nación que está derramando sangre y por una nación que necesita a Dios. El hombre que Dios busca es aquel que intercede a favor del pecador e intenta reparar esa brecha. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres de esa clase. Dios está buscando hombres y mujeres que se pongan delante de Él como intercesores a favor de México, como intercesores a favor de las naciones, a favor de la tierra. El intercesor viene ante Dios a pedir, a rogar a favor de otros. La oración del justo puede mucho, dice Santiago. La figura literaria que aquí se describe está relacionada a la viña.
Las viñas tenían una muralla de piedra que la rodeaba. Cuando se provocaba una brecha o abertura, era necesario, para que no entraran intrusos, que alguien vigilara ahí ese hueco, esa abertura, hasta que fuera reparada la brecha. El hombre que Dios busca debe cumplir las dos encomiendas: ponerse en la brecha, como dice el versículo, pero al mismo tiempo estar intercediendo. Esa intercesión es la forma de reparar la relación entre Dios y el hombre. Dios está buscando entre los sacerdotes, entre los príncipes, entre los profetas, y no halló un hombre que cumpliera esa responsabilidad. Dice el texto, y no lo hallé. Termina diciendo el versículo 30 de Ezequiel 22, y no lo hallé. Hoy Dios te está buscando. Nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra nación requiere de nuestra oración, requiere de que nos pongamos en la brecha a través de la oración. Hoy yo te invito, se me está agotando el tiempo, yo te invito a que seas hombre o mujer o joven que se ponga en la brecha, que a partir de este momento no dejes de interceder por el huérfano, por la viuda, por el pobre, porque esta injusticia social termine, porque la palabra sea anunciada, porque no sea más derramada la sangre del inocente como la de estos niños Mazaguas, que cuánto dolor, tristeza nos causa escuchar noticias como esta, estos niños que fueron desmembrados. Es terrible. Tenemos que ponernos en la brecha. Dolor hay en el corazón de Dios porque no encuentra, no haya a aquellos hombres y aquellas mujeres que se pongan en la brecha. Por eso el título de este mensaje: el hombre que Dios busca. Tú eres ese hombre que Dios busca. Seguramente tú estás siendo tocado en esta hora, en este momento, para ponerte en la brecha. Que así sea, mi querido hermano. Hoy es el día de la decisión. Hoy es tiempo de que nos pongamos en la brecha, que unamos esfuerzos como intercesores y que la IPAR, la Santísima Trinidad, sea reconocida como una iglesia que está puesta en la brecha para tapar portillos, para cerrar esos huecos de relación que hay entre Dios y el hombre. Que sea pues esta una iglesia que esté intercediendo ante nuestro Dios por el pecador. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, te rogamos, oh Dios, que este mensaje toque nuestros corazones, toque las fibras más íntimas de nuestro ser y que nos llame, que nos convoque a ser intercesores, a ponernos en la brecha para interceder por esta nación, para interceder por nuestra familia, para interceder por nuestra iglesia. Gracias, Padre, por tu palabra. Séllala en nuestros corazones. Bendice a tu iglesia, Padre, y que podamos ser obedientes a ella. Yo primeramente. En Cristo Jesús. Te lo ruego. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que podamos pues ser obedientes a su palabra.